Pues Juan Lucas Martín, miren nada más el personajazo que tenemos hoy. Yo les dije que les tenía una gran sorpresa y la verdad que lo es, porque lo primero que te quiero decir es un comentario, Juan Lucas, es cómo le haces para hacer tanto en tan poco tiempo. Bueno, poniendo en práctica lo que él transmito a la gente. Soy lo que enseño, enseño lo que soy. No, no es teórico lo que transmito, hay que visualizar, accionar, mover la energía, dar, y entonces el tiempo se acelera, el tiempo colapsa y las cosas se manifiestan. No, pues es que nos vas a tener que regalar esas herramientas para poder adquirir ese, yo no sé cómo se llamará, ese don superdotado de energía, porque es que de verdad, que por cierto aprovecho para decirte mil gracias por aceptar esta entrevista, porque sé que estás lleno de mil cosas, es que no paras Juan Lucas, te lo digo de corazón. O sea, como lo puse en la entrevista, en el llamado, en la invitación, eres hoy por hoy una de las personas más influyentes en la transformación personal, pero es que también le estás dedicando toda tu vida Mm, y es una, yo sé que tú corres triatlón, sí, pero este creo que es 3 veces un Ironman, sí, sí. ¿estás de acuerdo? Sí, a esto le dedico mucho más, exacto. Es mucho más que un triatlón. Pero sí, como tú dices, lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Es mi vida, no lo considero un trabajo. Como siempre digo, es mi misión en esta vida que hago con mucha humildad y mucha dedicación y mucho amor. Así que gracias por tu reconocimiento. No, pues imagínate, más que merecido. Juan Lucas, pues si entremos de una vez porque esto se va rapidito y yo sí quiero Claro. aprovecharte, más bien, te queremos aprovechar lo más que podamos. Eh, pues yo empiezo siempre por lo mismo. Yo sé que muchísima gente te conoce, pero vamos a pensar que hay otra tanta que no te conoce y Ajá, para eso es este, que exacto. te conoce en otra cantidad de países y que se conecten a esta misión maravillosa que está llevando a cabo. Pero comencemos por el comienzo. Así brevemente, pues, ¿quién es Juan Lucas Martín? Bueno, soy psicólogo clínico, me especialicé en traumas, en estrés postraumático, que es el estrés que sufrimos después de cualquier trauma, sea pequeño, mediano o grande, y también me especialicé en trastornos de ansiedad, que es un derivado de traumas no resueltos, está todo relacionado. Y bueno, ese es mi combate como currículum, ¿verdad? Y mi parte más personal es que lo que hablamos un poquito hace un ratito, esta es mi misión, la descubrí de bastante joven, tengo 44 años y me dedico a enseñar estas herramientas casi 17 años, 18, primero con pacientes, atendí consultorio mucho tiempo, pacientes uno a uno, y ya hace muchos años me dedico a hacer grupos, conferencias y cursos masivos, online y presenciales. Y me cambió la vida porque tuve una enfermedad a los 21 años, incurable, y eso lo cuento en el primer curso, en Cambia tu mente, cambia tu vida. Y eso fue un parteaguas en mi vida, un antes y un después, porque no había cura, no había medicina, no había tratamientos. Y empecé a visualizar, empecé a rendirme a esa divinidad que todos tenemos, a esa inteligencia innata que está en cada célula, en nuestro corazón, en todas partes, para poder regenerar con la intención y con esa inteligencia innata que sabe hacerlo. Y empecé a visualizar que corría, que volvía a mi vida normal. Estuve casi un año enfermo, 7 meses en cama, con mucha fiebre, 3 meses con fiebre alta. Fue realmente muy duro, el peor momento de mi vida, por lejos. Me deprimí, no tenía energía vital. Y bueno, me sané completamente de esa hepatitis. La medicina no lo entendía, no tenía respuesta para eso. Por supuesto, se alegraron. Mi padre, entre ellos, es médico cardiólogo y todo un grupo de especialistas me observaban. Y bueno, fue milagroso para ese entonces. Hubo 10 casos en el mundo de esa enfermedad en ese momento en la infectología mundial. Después se me lesionó la columna por haber estado un año en cama y eso fue todo, otra etapa de aprendizaje. Ya me había recibido de psicólogo y me formé con terapias de avanzada, que son técnicas que unen la medicina oriental con la occidental, y empecé a practicar en
mí y me dijeron que nunca más iba a correr, que nunca más iba a hacer deporte en mi vida y decidí no creerme eso, decidí darle poder a algo superior, romper creencias, practicar, abrir la mente, paradigmas. Y empecé a practicar y después de 7 largos años de dolor crónico, regeneré completamente mis vértebras, mis discos y empecé a correr. Y bueno, hace 23 años que hago mucho deporte y hasta hace poquito, el año pasado, corrí mi último triatlón. Este año me lo tomé de descanso porque tengo mucho trabajo, muchos viajes, pero sigo corriendo triatlón y muy feliz. No, bueno. Quiero que sepan que hizo un super mega resumen en un segundo, Sí, fue más pero larga la historia. sí, es más larga. Claro, obviamente no nos da para entrar a veces en tanto detalle que quisiéramos. Pero, ¿por qué comento esto, Juan Lucas? Porque con el respeto que se merece todo el mundo, por supuesto, para mí hoy tú eres una de esas personas que gracias a una experiencia personal que vivió en carne propia, o más bien sufrió en carne propia, te transformó la vida, te condujo donde estás ahora, ya hablaremos un poquito de eso, digamos que te acercó a tu misión, pero aparte de eso, es como que en este momento estás conectando de una manera impresionante con práctica, con herramientas prácticas de lo que la gente necesita. Porque si ve uno, y lo digo últimamente, mucha gente teorizando, y está perfecto, pero a veces se quedan solo en la teoría, que también está muy fácil decirla, y más ahora que hay una sobreexposición de información. Pero tú eres de esas pocas personas que yo conozco hoy que con herramientas prácticas empiezas a hacerle cambiar al segundo de tiempo a la gente su vida, su destino, su forma de pensar y su forma de actuar y por supuesto encontrar un nuevo camino. ¿Es así? Sí, correcto. Trato de darle lo más digerido posible, fácil y práctico a las personas las herramientas, porque no hay tiempo para estar 10 años, 15 años en terapia. Eso es antiguo. Las personas hoy tienen al alcance maneras más rápidas de sanar su pasado, de quitar creencias, miedos, de perdonar, de reconciliarse con sus padres, con su alrededor. Entonces, sí, hago me dedico mucho a simplificar lo difícil, porque si hablas en difícil, pocos te entienden y la idea es ayudar a la máxima cantidad de personas, no a un núcleo pequeño. Entonces, dar herramientas fáciles, útiles y que sean prácticas y autoaplicables, que no dependan de mí, y es algo que siempre repito. A mí no me gusta que dependan de mí, no me gusta que me idealicen, no me gusta que me digan maestro. Estoy todos los días, le dedico muchas horas en Instagram y en cursos a decirle a la gente que no me idealice porque soy igual a todos. ¿Tú crees que esa enfermedad te trajo a la misión que estás ahorita compartiéndole al planeta? ¿O tú propiciaste esa enfermedad para que hoy te estés conectando con tu misión a la que viniste? Sí, completamente. Yo creé esa situación inconscientemente para luego darle un significado, resignificar eso, buscar el para qué. Si buscamos el porqué de las cosas, nos ponemos en el lugar de víctimas y no hay aprendizaje. Es ¿por qué a mí? Y eso no te lleva a ninguna respuesta, a ningún avance, no capitalizas ningún aprendizaje. Si tú dices, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué ocurrió esto? ¿Para qué atraje esto a mi vida? Sin querer o queriendo, consciente o inconscientemente. En el para qué están los aprendizajes. Y sin duda, el gran para qué de esa enfermedad, no lo sabía, por supuesto, en ese momento, ¿no? Lo descubrí con los años. En el momento era intentar curarme a toda costa, pero después de que me sané, después de que pasé también todo lo de la columna y empecé a aprender para buscar mi propia sanación y aprender y aprender, aprender y practicar, ahí me di cuenta que me había formado con muchas herramientas muy útiles que me habían ayudado a sanar. Me dije, ah, ok, ahora entiendo para qué fue todo eso. Para que pueda aprender esto,
estar convencido de que funciona, convencido, encarnar eso y transmitirlo a la gente que lo necesita. Así que sí, sin duda creo que eso lo creo yo. No creo en los castigos divinos, no creo en la mala suerte, no creo en que los astros estuvieron contra mí, no creo en darle el poder a algo ajeno, ni de lo bueno ni de las desgracias. Creo que nosotros tenemos el poder de crear cosas malas hacia nosotros y hacia los demás, o crear cosas buenas. Y si crees en algo superior, por supuesto que se potencia, ¿no? Le entregas el poder a tu espíritu, que es mucho más inteligente y sabe todo lo que necesitas, más que el 10% que usamos de nuestro cerebro físico. Qué bueno que hables de eso, Juan, porque quiero preguntarte algo. Es como que yo siento, a ver si estás de acuerdo, con que uno como humano, vamos a decirlo así, piensa que tiene unas herramientas aquí en esta existencia a las cuales acudir dentro de esa la medicina, en el caso de lo que estamos hablando, para poder sanar, para poder cambiar uno el destino, vamos a decir, de su cuerpo que está enfermo. Eh, pero siento que hay un camino paralelo o en otra dimensión, como lo quieras llamar, que es el que nos sugiere que conectamos con algo más allá, como con una divinidad allá, que es donde suceden los milagros. Ujú. Tú, en tu propia experiencia, ¿cómo ves esto? Completamente como lo acabas de decir. A mí, a esa energía superior me gusta decirle Dios. Si bien ya no practico una religión y respeto a todas y aprendí de tres, practiqué catolicismo, budismo, taoísmo, filosofías de vida, religiones. Les agradezco a todas lo que aprendí. No, no practico un dogma. Como siempre digo, mi gran maestro es Jesús, a pesar de que no practique el dogma de catolicismo, ni cristianismo, ni ramas de las mismas, pero creo en Dios, que es una energía superior para mí. Algunas personas tuvieron malas experiencias en las religiones y no les gusta decirle Dios, lo dicen fuente, campo, los científicos como Einstein le decían campo cuántico, eh, gran espíritu, Espíritu Santo. Cada persona, según su credo, religión y experiencia, le nombra de diferente forma, pero la verdad que el nombre tampoco importa tanto, es lo que tú dices. Hay un momento que uno desde la parte humana ya no puede hacer algo y le entregas con fe, que fe quiere decir certeza de lo invisible. Le entregas con certeza a esa inteligencia superior que sabe hacer los procesos en nuestras células, sabe hacer como latir tu corazón. Esa energía innata también, si uno le confía, responde. Juan, ¿nos puedes repetir lo que para ti es la fe? Certeza de lo invisible. Esa es como la Es que es... definición de fe. Creer en Ah, lo que no ves. Y, exacto. y tenemos fe en muchas cosas de la vida cotidiana. Yo siempre les doy el ejemplo a las personas, tienes fe en el wifi porque no ves las ondas electromagnéticas y es invisible. Crees en las ondas de radio y vas manejando tu coche y escuchas radio sin cables y sabes que es una onda electromagnética invisible a tu ojo físico, pero estás convencido que si enciendes la radio va a haber algo. Y, y a veces nos cuesta creer en nuestro espíritu, que es invisible, pero actúa igual que eso. Juan, hay algo que también me ha llamado poderosamente la atención de ti. Mm, y es que no solamente traes una cantidad de conocimiento encima, tanto por tu propia experiencia como por el tiempo que eso te permitió buscar mucha información, capacitarte de muchas cosas. Pero es que para mí, y yo creo que para toda la gente que te conoce y la que ya te está empezando a conocer, tienes una manera particular, muy particular, de impartir tu conocimiento. Y yo sí te lo quiero decir aquí en el live. Eres un ser
muy generoso, muy bonito. O sea, es una energía muy sencilla. Pero también sé que tuviste un contacto espiritual y también ahondaste en esos caminos espirituales que pienso que también como que ese mix de cosas es lo que hoy hace de ti, de tu camino. Sí, sí, claro. Toda esa búsqueda de muy niño en filosofías y religiones me nutrió mucho y, y me quedé con lo mejor de cada una de ellas y a todas les agradezco. Pero en el fondo todas las religiones dicen lo mismo. Lo que pasa que la humanidad distorsionó, enfrentó con competencia, con a ver quién es mejor, quién tiene la verdad. Pero si tú investigas los maestros de cada religión, los profetas, los enviados, los mensajeros, todos hablan un mensaje igual, de amor, de compasión, de perdón, de creer en algo superior. Entonces, hay que ir a las fuentes. Yo te conocí como muchos que ya te conocen y los que no, pues que lo sepan y los que sí, que lo repasen. No está nada mal. También. Por un curso que dice cambia tu mente, cambia tu cuerpo, cambia tu vida. Por supuesto, ese curso supongo está basado en tu propia experiencia. Sí. Eh, Facilita la pregunta. ¿Es posible? Entonces, sí es posible que uno pueda cambiar su vida en el momento en que uno quiera y digamos que convertirla en lo que uno también quisiera. Sí, definitivamente creo en eso. Estoy convencido. A mí me pasó con inspiración de personas que les había pasado y hace casi 20 años veo eso en las personas. Veo cómo cuando se deciden a poner en marcha un cambio, tardarán más o menos, de acuerdo a cada situación que es única, pero sí, cuando se pone en marcha ese poder y la práctica y una tecnología, ¿no? Porque el cerebro es una tecnología, nuestro corazón también y las técnicas también. No es una obra de magia. Cuando pones en práctica esta tecnología con dedicación, con amor, con certeza, empieza a cambiarle la vida a las personas y algunos, antes que otros, hacen un cambio realmente sorprendente. Y la verdad no hay límites. No hay límites y soy testigo de todos los mensajes que me llegan de todos ustedes agradeciendo, contándome lo que lograron, las barreras que rompieron, físicas, mentales, emocionales. Es impresionante lo que ustedes logran. Bueno, obviamente es necesario hacer un paréntesis ahí porque pues, ustedes están oyendo en principio todo lo que le pasó a Juan desde muy temprana edad. Hoy Juan, pues no solamente está dándome el honor de entrevistarlo aquí en un live, sino que se la pasa todo el tiempo haciendo cursos, talleres, charlas, ¿no? Permanentemente está impartiendo todo ese conocimiento. Entonces, pues que valga la aclaración a quienes no saben, ¿no? Porque es importantísimo saber que pueden ubicar a Juan Lucas en su página, que me gustaría de una vez aprovecháramos. ¿Cómo le llega a la gente a la página? Es juanlucasmartin.com, juanlucasmartin.com todo junto. Ahí hay varios cursos en línea, online, desde el 2020 que están disponibles para que puedan acceder todas las personas que no tienen oportunidad de acceder presencial. Y también bueno, ahora estoy muy enfocado, estoy viviendo en México y estoy muy enfocado en todos los estados de la República de México, pero también 2024 vienen planes de ir a demás países. ¿Por qué no nos das unos abrebocas? Yo sé que obviamente todo esto lo das en los cursos, pero ¿cómo le hace uno para atraer todas esas cosas que uno quisiera y cambiar uno su propia realidad? Bueno, como el ABC, lo principal de crear la realidad, primero es limpiar un poco las emociones negativas y las creencias. Porque si yo te enseño cómo visualizar lo que quieres, no te voy a decir que no funciona, pero va a costar. Si alguien de cero dice, a ver, yo nunca hice terapia, nunca
sané una emoción, nunca revisé mi pasado ni mi interior, enséñame a visualizar. Yo le puedo enseñar a esa persona y tal vez empieza a tener pequeños logros o grandes, o tal vez nada, y se frustra y abandona. Ujú. ¿Por qué? Porque si no sanas las emociones, los traumas, las creencias limitantes que son los programas como un computador, te cuesta creer que va a pasar eso, te cuesta tener fe, te cuesta sentir gratitud en tu corazón porque tal vez estás lastimado y tienes odio, enojo, resentimiento, tristeza, depresión. Entonces, si le dices a alguien que está sufriendo, bueno, tienes que sentir agradecimiento en tu corazón y visualizar lo que quieres lograr. La persona te puede decir, no puedo, no puedo porque estoy muy triste por lo que pasó hace poco, porque no puedo superar tal situación. Entonces, como yo me formé como psicólogo clínico y aprendí estas técnicas, primero le digo, primero hay que sanarse. No del todo, porque siempre vamos a tener cosas que sanar, pero empezar a transformar el dolor en aprendizaje, en paz, y al mismo tiempo les enseño a visualizar, al mismo tiempo que sienten agradecimiento. Visualizar es fácil, lo explico rápidamente, es una característica que tenemos todos los seres humanos. Es crear imágenes con tu mente, en lo posible con los ojos cerrados, al mismo tiempo que tienes un sentimiento de agradecimiento, de amor anticipado a lo que vas a lograr, de alegría anticipada. Es crear un estado de felicidad antes que pase ese evento que te va a hacer feliz. No esperar a que pase para ser feliz. Empezar a sentirte agradecido antes de que eso suceda. Y eso es lo que nos enseñaron los grandes maestros, místicos y, y grandes seres que nos recordaron ese poder. Es sentirte como te gustaría sentirte en ese futuro, a mediano plazo o largo plazo, no importa, no le ponemos tiempo. Entonces, eso es visualización creativa. El cerebro se cree todo lo que pensamos. Si tú piensas en un escenario catastrófico futuro, vas a tener ansiedad, vas a tener miedo, vas a tener estrés, preocupación. Si tú redireccionas ese pensamiento, tu atención, a un escenario favorable, de que estás sano, de que te vas a sanar, de que vas a tener trabajo, prosperidad y todo lo que quieras lograr, el cerebro también se cree eso. Y en vez de tener ansiedad, va a decir, ay, pero eso es bonito, eso es lindo. Entonces, en vez de generar hormonas de estrés, va a generar hormonas de felicidad. Oxitocina, dopamina, serotonina, antidepresivos naturales, que te hacen sentir bien. Al cabo de 3 minutitos de visualizar cosas lindas y agradecer, ya tienes una sensación física agradable por lo que está haciendo el cerebro. Entonces, el cerebro se va a creer todo lo que pienses, negativo o positivo. Hay que direccionarlo al lado positivo. Es que sí quiero lograr y aunque me parezca difícil, aunque no sé cuánto voy a tardar, eso no importa. Ahí es cuando le entregas esa parte a tu parte divina, superior. El cómo no nos encargamos nosotros, ni el cuándo. Simplemente lo haces todos los días. Y ya por hacerlo te empiezas a sentir más feliz, porque empiezas a agradecer todo lo que tienes. El que no agradece y está pensando en lo que le falta, siempre siente carencia, siempre falta de algo. La persona, si empieza a agradecer todo lo que sí tiene, va a ser más fácil que agradezca lo que por ahora no tiene, pero que sí puede manifestar. Aprovecho el punto en el que estás para preguntarte, entonces, porque te he oído diciendo esto en algunas oportunidades, el que pide no necesariamente recibe. Sí, porque Suena pedir, paradójico, sí, pero pues ya sabes que estamos acostumbrados a esa frase de pide y se os dará. Entonces, ¿cómo es esto? sí, exacto, porque al pedir uno siente carencia, ¿verdad? Cuando tú pides algo es porque no lo tienes. Entonces, el sentimiento es de falta de algo, es carencia, es me falta algo, por eso lo pido. Entonces, no es un sentimiento de plenitud, de agradecer. En cambio, agradecer es por excelencia el sentimiento del que recibió, del que ya recibió. Si a ti te regalaron algo para tu cumpleaños, tú dices gracias. Si tú
te dicen, bueno, tal vez te regale algo el año que viene, tú no sientes gratitud, porque todavía no lo tienes, sientes dudas si va a pasar, todavía no lo tengo, deseo de tenerlo, entonces ya empiezas a tener un deseo de carencia. En cambio, si tú agradeces anticipadamente todo lo que sí tienes y agradeces anticipadamente lo que viene en camino, ahí empiezan a ponerse en marcha otras leyes de la física cuántica como atracción, resonancia. En cambio, si estamos enfocados con nuestra atención en lo que falta, muchas veces somos un imán para seguir viendo lo que falta y eso no nos hace felices. Poniéndolo, si me lo permites, en un ejemplo práctico, vamos al punto. Si yo hoy quisiera atraer, vamos a decir, trabajo, para no hablar de la salud, que siento que se ha hablado ya mucho. Otra cosa, hablemos de trabajo. Quiero atraer un trabajo. Entro en un proceso de visualización en donde yo me creo permanentemente cada que abro el ojo y cada que lo vuelvo a cerrar en la noche, que ya prácticamente tengo el trabajo, ¿sí? Que ya estoy vivenciando el trabajo, le mando al cerebro, vamos a decir, una orden donde, a ver, es que esto ya lo tengo, por lo tanto lo agradezco, entro en ese estado de gratitud, haciéndole saber al cerebro que esto ya es un hecho, no es una petición, sino es un hecho. Y ahí es donde cognitivamente, por decirlo así, el cerebro empieza a generar químicos que van de alguna manera armando todo un circuito de atracción, como una especie de ley de atracción. ¿Es algo así? Sí, esa química que tú describes te va a hacer sentir bien en unos minutos por visualizar eso como un hecho. Pero ahí pasa algo invisible. Eso que hablamos de hormonas, eso es tangible y eso se mide. Pero después pasa algo más invisible, como hablábamos. Cuando tú estás con los ojos cerrados sintiéndote feliz y físicamente tienes hormonas de felicidad en sangre, esa es la parte que no vemos. Hay frecuencias que salen de tu cerebro, de tu corazón, y envías eso al campo cuántico, esa es la palabra que se utiliza en física cuántica, es como un mar de energía que nos rodea. Aquí hay aire que no podemos sentir ni percibir, pero aquí hay átomos, moléculas, átomos y electrones. Entonces, esa energía, la física cuántica así lo explica, las ondas de pensamiento y ondas de sentimiento positivas, de gratitud, de certeza, atraen frecuencias similares por encaje de frecuencia. Entonces te conviertes en un imán para lo bueno, para lo malo. Para lo malo ya lo sabemos. Cuando sales de mal humor en la mañana, enojado o con miedo, te pasan cosas de la misma frecuencia, de la misma sintonía. Entonces también funciona para lo bueno. Y por supuesto, accionar, ¿no? No quedarse con los brazos cruzados de, bueno, yo estoy visualizando trabajo y no hago nada y me quedo encerrado en mi casa. No, también tienes que mover tu energía, accionar, decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué tipo de trabajo me gustaría? Conversar con personas que te enseñen, mover tu energía y estar atento a las señales, donde ahí seguramente te espera ese trabajo. Ese punto para mí es importantísimo. Es decir, llega un momento donde, a ver, esa felicidad a la que tú hablas, me imagino que también está motivada por eso que estás queriendo atraer. Es decir, que si mi estado de felicidad se está dando, es porque ya me estoy sintiendo con esa plenitud de haber atraído como casi una realidad lo que estoy Sí, manifestando, porque ya no podemos decir viviendo. sí, Entonces, sí, esa felicidad va de la mano, ¿no? Digo, no es una felicidad que, ay, me siento hoy feliz, no, sino estoy buscando visualizar algo que quiero, que deseo con todo mi corazón, y al sentir que ya es mío, ahí empieza a surgir una felicidad genuina. exacto. Ese crear un estado elevado con tus pensamientos, con tu intención, no con algo de afuera. Crearlo de adentro y ahí va hacia afuera. Hay personas que sí se quedaron, por ejemplo, en el 2020, la pandemia fue un claro ejemplo. Veían Cambia tu Mente o un live gratuito que di cientos de lives en el 2020
y luego me escribían, estoy aquí encerrado, encerrada, visualicé como tú me dijiste, y me llegó un correo sin moverme, sin enviar currículums, me llegó un correo de una oferta laboral que hace 3 años tal vez habían tenido mis datos, y estoy feliz y me pagan el doble que en el anterior, y es lo que realmente me gusta. Así que pasa de todo, hay gente que le pasa eso y hay gente que se mueve, acciona, o las dos cosas. No es magia, es lo que hicimos siempre, pero sin querer. Hay gente que lo hizo intuitivamente a esto y le fue bien en el amor, en las finanzas, y hay gente que siempre estuvo enfocado en lo negativo y no tiene una vida próspera en ningún ámbito de su vida. Entonces, eso está ahí. Son como las leyes de la física. La gravedad está ahí. Y si tú no crees en la gravedad, a la gravedad no le importa. La gravedad va a actuar igual. El magnetismo, si tú no crees en los imanes, al imán no le importa, va a actuar igual. Bueno, la ley de atracción, la ley de resonancia, todas estas leyes que estamos hablando, que no nos enseñan en el colegio, lamentablemente, están ahí. Si tú no crees en eso, está bien, eres libre, pero eso va a actuar igual. Es que esto me parece increíble y sé que a todo el mundo cuando te oye por primera vez hablar de esto, wow. ¿Y por qué ese wow? Porque es que esto parece como de otro mundo, ¿no? Es como que es algo sobrenatural, es casi que, ¿no? Casi que pareciera magia o algo que Ujú. no fuera tan fácil de lograr. Pero cuando viene de la mano o de la voz tuya, que lo vivió en carne propia, que lo aplicó en carne propia, ahí es donde uno se queda, bueno, pues es que nos está hablando la persona que salió de un hueco, que si no estoy mal, Juan, corrígeme, casi que en algún momento pensaste en que ya no la Sí, librabas. sí, en muchos momentos Ajá. en esa etapa. Por supuesto, pensaba que podía ser el fin. Eh, pero bueno, yo siempre le digo a las personas, ojalá mi ejemplo les inspire, pero después tienen que practicar. Y les digo, sean científicos, no me crean. Yo no pretendo que me crean, pretendo que se den la oportunidad de ser científicos. Y un científico prueba, pone en acción y después dice si funciona o no. Entonces, sean científicos, le digo a las personas, practiquen. Y después me dice si funciona o no. Por ahora, ni una persona en todos estos años practicó como hay que practicar y me ha dicho no me funcionó. Sí, por supuesto, personas que no practicaron nada, un 10% y me dijeron no me funcionó. Bueno, es un 10%. Yo te dije cómo es la fórmula. Esto. Pero que hayan practicado todo como se debe y no funcione, no me pasó nunca. Porque funciona. Ah, es que es maravilloso, de verdad. Ahora, te pregunto, Juan, esto indudablemente es un antes y un después de muchos conceptos eh, y sobre todo tener las herramientas ahí a la mano. ¿Cuál es el porqué de esto? Es decir, para que me entiendas mi pregunta, siempre ha habido estas posibilidades ahí presentes en nuestra existencia, pero pues nunca hemos encontrado como el camino o los caminos que nos conduzcan a abrir esas puertas de esa información para aplicarlas a nosotros. ¿Sí me explico? Siempre estuvo esa información al alcance. Sí, es decir, siempre ha estado ahí todas estas posibilidades Sí, de lo que hoy en día se conoce como la epigenética y el que yo co-creo mi realidad, todo lo que tú estás hablando. Pero digo, siempre ha estado ahí y por qué está eso ahí tan disponible, pero que hasta ahora nosotros estamos como medio empapándonos de estos temas. sí, a nivel ciencia no estuvo siempre ahí porque la ciencia va avanzando a medida que pasan los años y va descubriendo más cosas, pero lo que sí estuvo siempre es en la parte mística, digamos, en la parte espiritual. Ciencia y espíritu siempre estuvieron unidas, pero en un momento la humanidad las separó. Entonces, hoy la ciencia actual, el modelo de ciencia actual es la física cuántica, demuestra en laboratorio, en el campo, lo que místicos decían hace miles de años.
Por ejemplo, yo siempre cito frases del Maestro Jesús que enseñaba a conectarse cada uno con su propia divinidad, a agradecer. Y hay frases por ejemplo, en el Evangelio de Marcos 11:24, donde dice, mientras estés en oración, lo que creas que ya lo has conseguido, lo tendrás. Es esto. Después, Neville, un gran maestro, habla de la ley de asunción, que es el deseo asumir, asunción por asumir, el sentimiento del deseo cumplido. Es la clave, él decía, es eso. Asumir el sentimiento del deseo cumplido. Quiere decir, cuando se cumple el deseo, estar feliz. Bueno, asumir estar feliz antes de que se cumpla el deseo. Y así te puedo nombrar a muchísimos autores. Jim Rohn, Napoleon Hill, que enseñaron esto, que asesoraban a los presidentes en diferentes lugares. Entonces, a nivel espiritual estuvo siempre. Nada más que hoy la cuántica lo empieza a comprobar. Y hoy la cuántica sabe que si tú observas un electrón se comporta de una manera y si miras para otro lado se comporta de otra. Entonces, el crear la realidad ya es algo científico, no, no es algo que está en el aire. Qué maravilla. De hecho, yo en mi página web pongo dos técnicas que son la base de todas las que enseño, poderosísimas. Las pongo gratuitas ahí para que todo el mundo acceda y ahí está, para el que quiera. Y 4 meditaciones gratuitas también, porque yo no me adueño del conocimiento. Yo siempre cito a todos los maestros, todas las fuentes, y creo que el conocimiento no es de nadie, es de la humanidad y hay que compartirlo. Y cuando compartes, se multiplica el bienestar. De acuerdo contigo. Bueno, Juan, si me lo permites, tengo que hablar de un invitado especial en el punto en donde estamos, pues porque ese es parte de nuestros atoramientos. E incluso de esto que estamos hablando, que por ahí esté ya una vocecita aquí diciendo, no, eso no es tan como dice Juan. El famoso miedo. ¿Qué pasa con el tema del miedo? Porque es que el miedo sí siento yo que es como el saboteador de muchas cosas, ¿no? Es como el que nos lleva por esos caminos donde no lo vas a lograr, no lo vas a poder, no, eso no es posible, no le creas a eso. Si crees demasiado en eso es porque algo viene después que no te va a convenir, o si tú estás manifestando esto y lo otro, te estás acercando a ser un pecador, o por ahí te está esperando algo malo. ¿Qué pasa con el miedo? Yo quiero escuchar de tu boca la percepción del miedo. El miedo sí es como la madre de las emociones negativas, es lo opuesto al amor. El miedo te desconecta de tu divinidad, de tu espíritu, de Dios. Es, es muy nocivo el miedo, hace estragos en las personas. Y es importante entender como el concepto básico de que tú sientes miedo o ansiedad por pensar en un futuro negativo y querer controlarlo. Ahí nace la ansiedad y el miedo, cuando tienes miedo de que pase algo y quieres evitar que pase eso imaginario. Y cuando piensas algo, recuerden que el cerebro se lo cree, y si piensas algo negativo que te genera miedo, eso es una instancia futura que todavía no sucedió. Entonces, estás padeciendo un sentimiento por algo que todavía no pasó, solo pasó en tu mente. Tienes miedo a que ocurra, pero no pasó. Uno no dice, tengo miedo de lo que pasó hace 20 años. No existe esa frase. Del pasado no tienes miedo. Tienes miedo de lo que pueda venir en negativo, pero todavía no pasó. Y tú le puedes decir a una persona, ¿de qué tienes miedo? De tener una enfermedad, pero ¿la tienes? No, no la tengo. Y está generando hormonas de estrés antes de tenerla. Tengo miedo que me asalten. ¿Cuándo? No sé, en algún momento. Pero está sufriendo antes de que eso pase. Y aunque esté pasando algo que parece un problema y negativo, tú lo puedes revertir. Pero hay personas que dicen, si está pasando esto, va a terminar así. Y ya se empiezan a enganchar con ese sinfín de pensamientos catastróficos y hasta puedes tener un ataque de pánico por estar pensando
en algo negativo, hiperventilas y puedes tener mucha taquicardia solo por estar pensando en algo negativo, sin moverte, sin hacer actividad física, puedes sentir que tu corazón se sale de tu pecho. Entonces, es muy nocivo el miedo. Es lo contrario a lo que queremos lograr con todo esto. Ese miedo también podría, si tú lo dejas albergar dentro de ti y darle poder, también hacer el efecto contrario a lo que estábamos hablando, es decir, llevarte por un camino que estás manifestando, por decirlo, o visualizando, si se quiere llamar también, pero desde el lado negativo, desde la ansiedad, todas las emociones aflictivas, ¿no? que acompañan al miedo. Sí, exacto. Mm, Muchas veces no pasa lo que estás pensando en negativo que va a pasar, pero muchas veces sí, terminas atrayendo situaciones que te hacen sentir más miedo por encaje de frecuencia. ¿Tú qué piensas, Juan, que el miedo, ya hablemos de la especie humana, el miedo viene genéticamente con la especie, con nosotros, o es adquirido? No, es adquirido. Un bebé no nace con miedo, pero sí se puede aprender con traumas, con experiencias del ambiente. Es un instinto que tenemos los seres humanos para sobrevivir, pero se puede activar o no se puede activar. Si hay una emergencia, se te activa con la época de las cavernas que nos corrió un león, se activa un sistema que tenemos en el cerebro reptiliano, el antiguo aquí atrás, lucha-huida, que es el miedo te puede salvar la vida porque corres más rápido y tienes más fuerza. Sí, eso es instintivo, eso está en nosotros genéticamente como especie humana. Pero si tú tienes un entorno amoroso y no tienes experiencias dolorosas ni estresantes, vas a tener mucho más seguridad y menos miedo que un ser humano que nació en situaciones desfavorables, con maltrato, con agresión, con abandono. Esa persona va a ser más proclive a tener miedo porque su ambiente fue hostil. Entonces se activa más rápido el sistema de lucha-huida, por lo tanto va a tener una personalidad más a la defensiva, más inseguridad, más miedos por su ambiente. Por acá me preguntan y yo también me pregunto, ¿cómo poder resolver estos miedos, mi querido Juan? ¿Qué les puedes regalar tú a toda esta gente? ¿Cómo acercarnos a algo que tengamos a la mano para alejarnos del miedo cuando éste aparezca? Bueno, ahí en la web, como les decía, hay dos técnicas que pueden practicar. Pensando en el miedo, le pones un puntaje de 0 a 10, aplicas la técnica y después de un promedio de 4 o 5 minutos vas a sentir un alivio, vas a sentir cómo ese miedo que solo está en tu mente disminuye y hasta el cerebro la reemplaza por imágenes positivas y tu sensación física se tranquiliza. Ok, perfecto. Podemos llamar a otro invitado que se llama La Culpa. Uf, esa de las peores emociones. Es que ese también aparece, pero ese Sí, es como más silencioso, ¿no? sí, sí. Y es más inútil. Yo siempre digo que el miedo, aunque sea, no lo queremos en la vida, pero aunque sea, tiene la utilidad de que hablábamos hace un rato, que te puede hacer correr más rápido en una emergencia, en un incendio o en un terremoto. Tiene esa utilidad. O alejarte de un precipicio, o ver una serpiente y alejarte. Pero la culpa ni siquiera eso, la culpa es inútil por donde lo mires. Si tienes culpa, el león te come sí o sí. Si corres más rápido con miedo, tal vez te salvas. La culpa ni siquiera tiene una utilidad física, es destructiva y también es aprendida. Y justo la que son las dos que nombraste, culpa y miedo, de las peores, también fueron utilizadas por control, para controlar, ¿no? Entonces, si te inculco miedo y culpa, es más fácil controlarte. Hay que investigar también eso. Hay que desaprender mucha cosa. Sí. Sí, no, de acuerdo. Eh, Óyeme, ¿hay algún tip que me nos pueda regalar como para, o ese ya es más profundo, para trabajar la culpa? Y la culpa es miedo, pueden ser como dos
generales, ¿no? Culpa por algo que hice y me siento culpable por haberme hecho daño o hecho daño a otro, por algo que hice que no fue amoroso, o culpa de lastimar. Y hay gente que maneja eso. A las personas la manejan con culpa. Entonces, por miedo a no lastimar, por ese sentimiento de culpa, haces cosas que no tienes ganas. Entonces, después te enojas, es un círculo vicioso. Hay que quitarla de raíz a la culpa, porque si no, haces cosas sin ganas para no lastimar a los demás, para no sentirte mala persona, para que no te dejen de querer, y ahí te cuesta poner límites. Entonces, como un tip es observarte. Si eres una persona que te cuesta poner límites, probablemente eres culposo, culposa, o sea, tienes ese sentimiento de culpa aprendido que debes quitar, porque si no, no vas a poder poner límites sanadores. Te voy a cambiar un poquito el chip porque es para mí, creo, para todos muy importante conocer Juan Lucas Martín qué piensa sobre todo lo que está sucediendo con, pues, con la tecnología, con las redes, con esta, yo le llamo como que nos estamos esclavizando silenciosamente. Mm, por supuesto, esto está trayendo muchas cosas de la mano que apenas se están medio tocando y por allá mañana empezaremos a ver más índices claros sobre el comportamiento humano, pero sobre todo la juventud de los niños, ¿no? Y tiene que ver con la ansiedad, con el estrés, con la depresión, incluso con los suicidios, con la drogadicción. ¿Qué piensas tú? ¿Estamos entrando en una era adictiva, silenciosa, gracias a todo este despliegue de tecnología e información? Sí, hay que saber utilizarla. La tecnología es muy útil. Gracias a ella estamos tú y yo conversando y brindando a los demás herramientas. Así que sí es muy útil, pero es muy destructiva, como dices. Es muy adictiva y sobre todo los jóvenes tienen como secuestrada la atención ahí. Robó mucho la atención, robó mucha energía de la vida de las personas. A algunas personas les cuesta relacionarse en persona por aprender a relacionarse a través de un dispositivo, les cuesta expresar sus emociones en persona porque lo aprendieron a hacer desde la preadolescencia en un dispositivo, genera mucha ansiedad, genera dependencia. Sí. Hace poco vino un joven adolescente a un retiro, hago retiros de 4 días, y él empezó a observar que las personas más grandes que él, como de 50, 40, se concentraban mejor en las herramientas que yo les daba, y él tuvo la capacidad brillante de decir, yo soy mucho más joven que ellos y no estoy pudiendo concentrarme. ¿Por qué es? Es porque estoy acostumbrado a ver 100 videos en media hora. Entonces, cuando no tengo eso y estoy escuchando a alguien en una clase y practicando una consigna simple, me distraigo, no necesito más estímulo, no me puedo concentrar. Y él tuvo la capacidad de darse cuenta y me lo dijo y grabó un video para ayudar a sus pares, a sus generaciones de edades parecidas, decir, cuidado, cuidado porque después cuando quieres concentrarte en algo sin tanto estímulo, no puedes, necesitas más y más y más. Entonces, sí puede ser grave y, y tenemos que tener autocontrol, porque si te distraes, caes en esa dependencia. Sí, es que justamente siento que el cerebro está demandando cada vez más de sobreestimulación. Sí, pero eso es lo que sucede con los estímulos, con un juego que juegan los adolescentes. La dopamina es una hormona muy importante, un neurotransmisor muy importante en eso de placer. Y cada vez necesitas montos más altos de dopamina para que la célula se abra. Entonces, cada vez necesitas más tiempo, más estímulo para tener el mismo monto de satisfacción. Entonces, por eso se hace adictivo. Lo voy a poner en un ejemplo. Tú hoy,
te sientas en un sofá, donde sea, sin ningún aparato electrónico a la mano, ¿qué sucede en automático? Sientes que estás perdiendo el tiempo. Creo que es lo primero que siente uno. Es que algo me falta, o sea, Sí. tengo que estar haciendo algo, tengo que estar estimulando el cerebro con algo. Ujú. Tienes que tener una música, un video, un chat, una foto, algo, una llamada. No puedes quedarte contigo en completa paz un segundo, solo, sin nada. Exactamente. Eso es lo que tenemos que recuperar. Esos momentos sin sobreestimulación. Y cuando tú cierras los ojos, visualizas o prestas atención a tu respiración, ahí también escuchas, escuchas a tu espíritu, a tu divinidad, escuchas a tu corazón, observas cómo estás, cómo te sientes, qué quieres para tu vida. Si no estás en ese momento de intimidad contigo, no hay creatividad, nos volvemos autómatas. Juan, ¿qué opinas tú de esto que te voy a contar, pues que estuve averiguando? Mm, me causa mucha impresión el crecimiento porcentual de la gente joven a la adicción o al consumo de las drogas. Ha crecido en los últimos 10 años alrededor del 35% y los trastornos generados por ese consumo han crecido un 45%, o sea, más de Mm. casi 65 millones de personas están padeciendo trastornos por consumo de drogas. Según tu experiencia, tu manera de visualizar todo esto, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que se debe a falta de conexión espiritual, a un vacío muy grande, que para mí ese vacío se llena con la conexión espiritual que cada uno quiera tener. No estoy hablando de religiones, cada uno elige cómo. Estoy hablando de esos momentos de silencio, de gratitud, de sentirte conectado con algo superior, porque las drogas lo que hace es buscar satisfacción de un estímulo externo, buscar una fuente de recompensa, de satisfacción, que te lo da momentáneamente y interviene la dopamina y otras químicas más que también hacen ese efecto temporal, pero después cuando el efecto se va, tienes que volver a consumir lo que te dé placer, cualquier droga que estemos hablando. En cambio, si tú te conectas con tu espíritu, tu divinidad, con tu práctica, sea como elijas, esa fuente es inagotable. Esa fuente no es adictiva y el efecto nunca se termina, por lo tanto que nunca se agota eso. Con una droga se agota y después viene la abstinencia y resistencia, cada vez te haces más resistente, entonces necesitas más dosis, más cantidad para lograr el mismo efecto de placer, lo que hablamos de la dopamina. En cambio, si tú practicas una práctica espiritual, no hay abstinencia, no hay daño, ni neurológico ni físico, y la fuente es inagotable, nunca se termina. Entonces, yo creo que es por eso, por la falta de sentido, de propósito y la falta de conexión y práctica espiritual con este mundo moderno. Ahora que hablas de propósito, es que siento que esto también le puede caer a mucha gente joven que ojalá que nos esté viendo esta entrevista. Ujú. Porque de alguna manera también es como Juan, a lo mejor me quiero ausentar de mi responsabilidad, me quiero Sí, ausentar de chambearle, no me quiero hacer cargo de algo y por eso quiero vivir ausente. ¿No es algo también así? sí, por supuesto. Por eso que dices, por dolor, porque quiero apagar este dolor un rato, o porque quiero apagar el estrés un rato que vivo, o la inconformidad y el vacío. Pero todo es lo mismo, todo esto que estamos enumerando es lo mismo, porque si tú sientes dolor por algo que sucedió y te conectas a tu parte más elevada,
puedes encontrar respuestas, puedes encontrar maneras de salir de ese dolor, sentido al dolor. Si tú tienes estrés, puedes practicar y apagar ese estrés y sentir agradecimiento en vez de peligro inminente. Así que para mí todo se reduce a lo mismo. Todo esto que estamos hablando, que son muchos motivos los que llevan a consumir ese tipo de sustancias, ese vacío para mí se completa con la práctica espiritual y sentirte agradecido y sentir que tú puedes cultivar todos los días estados elevados sin necesidad de nada externo. Porque aparte se generan químicos internamente muy parecidos a lo que se generan cuando tomas una droga externa. Así que el cerebro los puede producir internamente sin un estímulo de afuera. ¿Por qué no nos vamos hacia el lado de lo que podría servir mucho y que se habla todo el tiempo, que todos los coaches, todos los speakers, todo el mundo habla, pero que siento que en el fondo todavía hay una resistencia, pero sobre todo más que por cualquier cosa es por desconocimiento, que es la meditación, que con seguridad hace parte también de tus herramientas para poder llevar a cabo lo que tú haces o propones. ¿Por qué? ¿Por qué recurrir a la meditación? No cómo se hace, es necesario, sino por qué el ser humano demanda de la meditación. Bueno, porque justamente lo que hablábamos hace un rato, se perdió ese espacio íntimo con uno de silencio, de creatividad, de reflexión, de escuchar respuestas de tu corazón, de aprendizaje, se perdió. Entonces, creo que ahora se está encontrando otra vez ese camino de, bueno, hay una esperanza de volver a aprender a tranquilizarme, aprender a empezar el día feliz. Yo creo que es una herramienta que siempre estuvo, pero cuando la humanidad va de un polo a otro, van renaciendo cosas milenarias que siempre nos hicieron bien. Entonces ahora creo que está todo muy polarizado y cuando tocas fondo buscas herramientas y creo que eso se está haciendo más conocido, sobre todo en Occidente. En Oriente siempre fue conocido, pero en Occidente para décadas atrás eso era raro y ahora se está normalizando, se está aceptando más, lo cual es muy bueno, y también unificando, sabiendo que en todas las religiones hay prácticas meditativas de contemplación. Entonces, tengas la religión que tengas, el dogma que tengas, siempre en las enseñanzas ancestrales estuvo la contemplación, el silencio, y hoy lo necesitamos más que nunca. Juan, ya se nos está acabando el tiempo. Infortunadamente para nosotros, que sí Se pasó quisiéramos rápido. tantas cosas. Permíteme solo dos cositas más antes de despedirnos, porque sé que también demandas de descanso, y mucha gente que está luchando con nosotros en el live, y gracias por quedarse tanta gente con nosotros. Pero es que no puedo dejar de preguntarte por algo que también es otro de los invitados especialísimos y que creo que viene a colación y cae de manera oportuna en este momento que estamos hablando de todas estas cosas de las adicciones, esto, lo otro. Digamos que también un poco de cómo está convulsionado el planeta, que eso también te genera ciertos estreses, ansiedades, etcétera, que es la autoestima. Ujú. Regálanos algo sobre ese tema de la autoestima finalizando esta entrevista. ¿Tienen una hora más? Sí. Démonos una hora más. A ver, ¿cómo resumirlo? Es Sí. la base de muchas psicopatologías, de muchos sufrimientos. Hablando de lo que hablamos hace un ratito, el miedo, las adicciones, muchas depresiones, no todas, suicidio, casi todas las cosas que nos hacen sufrir emocionalmente
su base está en una autoestima dañada, en ese amor propio que se lastimó, que se dañó, que hubo fallas en esa autoestima, no las reparamos y entonces compensamos con cosas que creemos que nos van a hacer bien, relaciones amorosas, vínculos, sustancias, trabajos, adicciones a comportamientos, no necesariamente a sustancias y no te da la felicidad. Entonces sigues buscando afuera. Entonces es la base de muchos problemas. Entonces sí hay que dedicarle tiempo a reparar nuestra autoestima. La mayoría de las personas no se aman a sí mismas, por eso lastiman, por eso no tienen sentido de la vida. Entonces hay que repararla para poder estar bien con uno y con los demás. Si no estás peleando ahí con el mundo. Bueno, pues ya vimos que Juan Lucas Martínez es un libro abierto. Mil y mil gracias por esa misión maravillosa, por dedicar tu vida entera, 7 por 24, a los demás, por regalarnos a todos herramientas prácticas, útiles, que podemos hacer que nuestra vida dé un giro en un segundo. Déjame saber antes de despedir esto, ¿qué viene de Juan Lucas Martín ahora en cursos, en charlas? ¿Qué viene? Bueno, ahora ya cerrando el año, viene el año que viene la cuarta generación de Givers, que es el programa online, 100% online, más completo que he creado, que son 6 meses de práctica, 6 meses de clases semanales, de muchísimas herramientas, 27 clases seguidas, donde ahí es una gran transformación. Ya hemos hecho 3 generaciones, viene la cuarta, empieza en marzo, ahora en noviembre se abre inscripciones y bueno, en los cursos presenciales que voy viajando por muchas ciudades y países y seguir expandiendo, seguir compartiendo, seguir ayudando, seguir sirviendo lo máximo que pueda. Y bueno, un libro que está ahí en proceso también, pero Ah, qué maravilla. esperemos que pronto ya esté listo, les avisaré. Qué Así que bueno. eso sería como a corto plazo, The Givers, que es, estoy muy contento con los resultados de las personas que lo hacen, pues son 6 meses realmente transformadores y cerramos con un retiro cerca de Cancún, en Riviera Maya, todos los años y es muy emocionante los cambios que hacen las personas en esos 6 meses de práctica. ¿Ese retiro cuándo es? Siempre ¿Cuándo? es a fin de año cuando termina el programa de Givers, siempre es en noviembre. Acabo de regresar la semana pasada del tercer retiro de la tercera generación de The Givers. Y le Ok. pusimos The Givers, dadores, porque se trata de transformarse uno para luego de ese estado de felicidad dar y que se expanda el dar y que podamos construir un mundo mejor entre todos. Necesitamos clonarte, mi querido Juan Lucas. No, todos ustedes pueden seguir inspirando y ayudarme a inspirar. Todos ustedes. Y se los agradezco porque sí lo hacen. Sí, la verdad que yo creo que ese es el mensaje más lindo, Sí. mi querido Juan. De hecho, Y tú es, ahora me estás ayudando a que me conozcan más personas en Latinoamérica, tus seguidores, y tú, desde tu trinchera, aportas y expandes la conciencia, así que te lo agradezco mucho. no, por favor, el agradecimiento es mío. Este, y sí me parece muy bonito que toda esa gente que tenemos la oportunidad de tomar cursos contigo, pues al final no nos quedemos solo con eso nosotros, sino que también podamos expandir esa misión bonita que vienes sembrando tú, ¿no? Sí, eso se los agradezco mucho, que se transforme, que sean felices y el que esté preparado y quiera te va a preguntar por qué estás tan bien y ahí ya se va expandiendo por inspiración. Gracias, hermano, gracias por Así que, invitarme y gracias mil a todos. gracias, mi Gracias. querido Juan, gracias, bendiciones y a todos ustedes mil gracias por haberse quedado hasta el final en esta entrevista con esta maravillosa persona, este maravilloso ser, Juan Lucas Martín. Muchas Gracias, gracias. querido. Gracias. Dios te bendiga y a todos A también. ti también. Buenas noches.